Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Siete de la mañana con 21 minutos iniciamos nuestra agenda de entrevistas en este día. Saludamos a través de la vía virtual a la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Ruth, muy buenos días. La Corporación Participación Ciudadana presentó el día de ayer el informe denominado Barómetro de las Américas 2023, donde se han dado a conocer cifras muy interesantes, muy impactantes, algunas de ellas incluso. De las que más llaman la atención es de que el 53% de los ecuatorianos avalarían un golpe de Estado debido a los márgenes de corrupción que, al parecer, tiene números galopantes, enormes en este informe. Ruth, ¿cuál es la razón de este número en particular? Y bueno, por favor, demos a conocer estas cifras. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todos, todas quienes me escuchan, pero especialmente un saludo fraterno a todas a las mujeres que son conocidas por su lucha, quienes nos antecedieron, pero también a las mujeres que son héroes anónimas, a estas madres que se levantan todos los días a trabajar, aquellas que buscan el pan para llevar a sus hijos, aquellas que solas levantan una familia. Aquellas que teniendo también una familia hacen un trabajo importante en formar juventudes, en formar hijos, en ayudar desde donde se encuentran para que para que el Ecuador sea mejor. Dicho esto, sí, efectivamente el día de ayer nosotros tuvimos la capacidad de lanzar este informe, este reporte denominado El Pulso de la Democracia en el Ecuador, que es elaborado por el Barómetro de las Américas, por la Universidad de Vanderbilt, que es un centro de excelencia e investigación de encuestas internacionales liderado por la Universidad de Vanderbilt. Este reporte tan interesante, ayer nos dio la oportunidad de contar y conocer algunas cifras. La cifra que usted menciona es una cifra impactante, pero yo le quiero contar, si usted me permite, otras cifras que considero que también son impactantes y que nos debería llevar al debate profundo acerca de cómo estamos en nuestra democracia y qué es lo que está faltando en términos de vida, digamos, de una vida democrática plena, en el términos de, sobre todo, lucha contra la corrupción. Las preguntas o los temas que se abordaron en este informe del LAPO son la confianza interpersonal, la confianza interinstitucional, la corrupción y también los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Con respecto a la confianza interpersonal, fíjese que solamente el 46% de los ecuatorianos confiamos en el otro. Eso es complicado porque se ha registrado en el 2023 el porcentaje más bajo en Latinoamérica. Y eso tiene que ver, obviamente, aunque no parezca, pero la confianza interpersonal es importante, porque cuando hay confianza interpersonal, se dice que las cosas funcionan mejor. ¿Por qué? Porque la confianza interpersonal es el producto de una serie de confianzas o mini confianzas en otros estamentos que le dan a usted seguridad como ciudadano. O sea, eso Confianza en la significa de alguna justicia. manera, Ruth, que las personas están dejando de confiar en sus vecinos, en sus Correcto, conocidos, en sus exacto. asociados. ¿Dónde se queda el concepto de solidaridad? Sobre todo, no de solidaridad, no solamente, sino el concepto de comunidad. Claro. Entonces, eso tiene varias lecturas, ¿no es cierto? Usted me puede decir, lo que pasa es que cuando hay un nivel de inseguridad tremendo como el nivel de seguridad que hemos tenido, ya, como se dice a veces vulgarmente, no se puede confiar en nadie cuando el nivel de corrupción es tan alto, cuando tenemos gente que es corrupta de cuello blanco y donde nuestro vecino que ha tenido un carro tal o una casa tal, total, ha sido allanado porque ha tenido algún tipo de relacionamiento con el crimen organizado, por poner un ejemplo, y así sucesivamente. Pero sobre todo tiene que ver
con la falla en las instituciones que deberían ser fuertes y que deberían brindarnos garantías a los ciudadanos y que no lo hacen, como la confianza, por ejemplo, en la justicia, con la confianza en en los políticos, con la confianza en los asambleístas, con la confianza en los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero Con eso de alguna manera no es nada nuevo, esta falta de fe en los políticos, en la administración de justicia, particularmente en este país, no es nuevo. Y después de las revelaciones del caso Metástasis a finales del año 2023, con toda la razón del caso. Ciertamente, esto no es nada nuevo, pero el que vuelva a salir y cada vez, digamos, aumentando el número de gente o el porcentaje de ciudadanía que no cree en las instituciones, habla de un deterioro del sistema democrático. Habla de que no estamos haciendo el trabajo bien, la tarea en relación a componer esa situación. No estamos componiendo, la estamos agravando. Y yo creo que hay que ponerse a pensar por qué sucede esto, ¿verdad? Tenemos ahí sí me gustaría con usted volver a tocar el tema y el porcentaje que usted ha mencionado respecto a las Fuerzas Armadas. Si bien usted habla de un porcentaje alto de la ciudadanía que estaría dispuesta, digamos, o estaría apoyando un golpe de Estado, una intervención de las Fuerzas Armadas en casos de corrupción, fíjese usted que la confianza en las Fuerzas Armadas en el 2023, y aquí usted se va a quedar loco con algo que le voy a contar. En el 2023, el 66% de los ecuatorianos consideraba que las Fuerzas Armadas son la única institución que cuenta con la confianza de la mayoría de los ciudadanos. 63% en el 2023. En el lanzamiento de ayer estuvo presente Polibio Córdoba y le pedimos como asistente, porque él ayudó a recoger los datos, también colaboró datos, pero le pedimos también en el momento que discutíamos que nos permita conocer las últimas cifras que con respecto a eso él tiene de este último mes. Y fíjese usted que nos supo decir que la institución de mayor confianza obviamente sigue siendo las Fuerzas Armadas, pero este 63% que fue identificado y encuestado en el 2023, ahora ha subido a más del 92%. Así Noventa y tres bordea el por 90. ciento tiene la última encuesta Exactamente, de Sedatos. exactamente. Entonces, ahora, esto tiene, por supuesto, su razón de ser, es decir, acabamos de pasar unos 2 meses de un estado de excepción, estado de guerra, en donde de alguna forma se ha brindado más tranquilidad a la ciudadanía, porque se ha visto que la presencia de las Fuerzas Armadas ha contribuido para recuperar en cierta forma las cárceles, para depurar este tráfico de armas y etcétera que había en las cárceles, para poner orden en los barrios más peligrosos de Guayaquil, especialmente en la costa, para recuperar un poco esa tranquilidad ciudadana. Entonces, obviamente, tenemos un apoyo a las Fuerzas Armadas que es único. Pero Ahora bien, eso, como usted lo ha delineado, Ruth, tiene su razón de ser entre enero y febrero. Pero, ¿cuál es la razón para que en el año 2023 la gente establezca que el 66% de confianza para las Fuerzas Armadas? De alguna manera vino haciendo un papel parecido, similar. Es decir, el presidente Guillermo Lasso convocaba una y otra vez cuando había un paro penitenciario a las Fuerzas Armadas a que estén en las calles. Y eso, como insisto, en algunas ocasiones. es ¿Alguna probable, otra razón para que las Fuerzas es, Armadas tengan esa alta calificación de la es ciudadanía? probable que la alta calificación responda a lo que usted menciona. Pero yo creo también que otro factor fundamental en esto, de todas maneras, fue el hecho, era el hecho de que en ese momento la visión de la ciudadanía ante el ataque violento que estábamos sufriendo permanentemente y ante el fracaso, digamos, o la falta de efectividad de la policía, ¿no es cierto? Añoraba a que las Fuerzas Armadas o veía en las Fuerzas Armadas la institución que podía eventualmente ser la única que nos podía salvar de esta situación de inseguridad. Ya en el 2023 es probable que la ciudadanía ubicaba a las Fuerzas Armadas en eso, dentro de ese rol. Y es por eso que ya entonces
las Fuerzas Armadas tenían ante la visión ciudadana un porcentaje tan alto. La policía no debería tener unas cifras parecidas. La Policía Nacional no tiene, no tenemos, la Policía Nacional tiene cifras bajas. En 2023 tiene 35%, es decir, solo el 35% confía en la Policía Nacional. Vamos a ver ahora, ayer no le preguntamos a Polibio, eso habría que ver cuál es el porcentaje ahora. Y yo creo que la policía venía siendo bastante golpeada, ¿no? Venía siendo bastante golpeada también por sus temas de corrupción y también porque ha habido, digamos, no es un secreto que, por ejemplo, en los temas de coimas, solamente por ponerle un ejemplo, los picos y placas es el calvario de todo el mundo porque, y no solamente eso, sino las infracciones porque es el elemento crucial cuando en el momento que un ciudadano tiene que tiene que pagar una coima para poder seguir adelante, ¿no? Y ese es otro tema con el cual me gustaría caer, si usted me permite. Y es el tema que habla y hace relación con la corrupción. La POP hace una encuesta bien importante y cuyo análisis está a cargo de Santiago Basabe, que ayer nos acompañó en línea, y es una exposición brillante respecto a las cifras que tenemos. Pero sí quisiera yo mencionar el día de hoy que imagínese usted que en el 2023 el 32% de la población estaría de acuerdo en pagar una coima o soborno si es que esto significa tener una ventaja para sí mismo. Y esto es grave, porque un 32% es importante, es decir, es un tercio de los ecuatorianos. Ese tercio de los ecuatorianos es fácilmente que se suba, es decir, ese porcentaje es fácilmente subible, es decir, hay gente que está pensando como cultura nacional, el que bueno, pues habrá que pagar una coima. Por eso es que es difícil erradicar estas prácticas, como por ejemplo, el tramitador de la fila del registro civil, el policía que le para cuando usted dice, Cuando le se atrapan en el pasó, pico y placa. o en el pico placa. Y así vamos subiendo en la escalera. Imagínense ustedes, estamos hablando de cosas tan simples, pero hablemos de algo más fuerte. Acaba de salir el caso Metástasis y acaba de salir este otro caso de las Cortes. Es Purga. decir, en el país ha habido una cultura de que no hay problema, no pasa nada. Si yo tengo un poco de plata y soy acusado de algo, no importa porque yo arreglo en la corte. ¿Cómo? Con plata, no con derecho, no con la Pero ley, bueno, de sino con alguna plata. manera salvemos, no es que es un consuelo, pero el 68% de los ecuatorianos están en contra de esta práctica, Sí, ¿no? pero esto tiene que ser leído también con otra cifra que me parece a mí que es complicada, que es la cifra que habla sobre si usted ha denunciado o apoyado una denuncia contra la corrupción. Apoyaría. Y el 95% de los ecuatorianos dice que no ha denunciado ni apoyado una denuncia de corrupción. Es decir, solo el 5% de los ecuatorianos está dispuesto a apoyar o a denunciar un acto de corrupción. Esto es gravísimo. Claro, esta sí es una Eh, cifra Es una extremadamente preocupante. cifra muy mala y cuando se le pregunta el por qué, ¿no es cierto? Se le hace la averiguación, digamos, un poquito más profunda de por qué. Los ciudadanos dicen, el 28% de los ciudadanos nos dicen que no quisieran tener una participación activa en una denuncia porque no es su problema, primero. Y otro porcentaje importante dice que denunciar no sirve de nada. Y eso nos lleva a algo que estamos viendo y que se entiende esto. Y es que obviamente, si el ciudadano mira que los delincuentes son soltados a las 24 horas, que los delincuentes, digamos, los rateros comunes, pero si los delincuentes de cuello blanco salen con medidas sustitutivas, salen con medidas de protección, la confianza ciudadana en los sistemas que deberían ser angulares o que deberían ser los sustentos y las bases de la democracia decrece, obviamente, y obviamente finalmente usted entiende por qué el 95% de la ciudadanía simplemente dice, yo no denunciaría porque no sirve de nada, porque no hay por posibles represalias, ¿por qué?
No lo dice el reporte, pero yo podría sacar una conclusión porque hay impunidad. Entonces, yo creo que eso es bien importante de mirar y de Y eso analizar. le deja en muy mala condición a la justicia, al Poder Judicial. Y quizá este está entre los grupos que tienen una ubicación más negativa dentro de la interpretación ciudadana, o que Así otros es. sectores están en la misma condición. Así es. Bueno, hay otros sectores que tienen poca aceptación. Y yo creo que el que se lleva la peor parte, los que se llevan la peor parte, son los partidos y movimientos políticos, ¿no es cierto? Los partidos y movimientos políticos ¿Qué tienen número tienen? un porcentaje de 14%, un 14%. Eso significa, y yo creería que inclusive es mucho menos, Claro. ¿no? Dado las circunstancias que vemos en el día a día. En, en ese momento, claro, el presidente de la República, que era otro presidente en ese momento, tenía un 16% en ese momento que de la encuesta. Obviamente ayer, como estuvo presente Polibio, también le preguntábamos entre el público cuánto es el porcentaje, y obviamente el presidente actual tiene un porcentaje más del 80%, diferente totalmente, pero los partidos políticos no han cambiado. La Asamblea Nacional en ese momento tenía alrededor de un 20%, sin embargo, Bolivia ayer nos supo decir que la Asamblea ha subido en un porcentaje 40 puntos, que está alrededor del 60%. ¿No es cierto? La Policía Ahora Nacional, habría que volver a hacer una encuesta en estos momentos, ¿no? Porque correcto, en la Asamblea se debate el tema de purga, que les involucra definitivamente. ciertamente, las mediciones con respecto a la Asamblea, yo me permitiría decir que por fuerza son dinámicas, porque la percepción de la Asamblea y del ejercicio del trabajo político que realiza la Asamblea es valorado en el día a día. Es una Asamblea que puede estar muy en top, ¿no es cierto? Porque hasta está haciendo buen trabajo, es una Asamblea que puede bajar considerablemente sus niveles de aceptación por lo que está sucediendo en Caso Puro. Entonces, para temas de la Asamblea, por ejemplo, es valioso una medición quincenal, una medición, ¿no es cierto?, así de pronta, porque es una actividad por fuerza bastante dinámica. La Policía Nacional en el 2023 tenía una aceptación del 35%, Es el baja, es 35%, que baja. es muy baja. Pero también hay un reporte interesante del cual no se habló ayer, que habla de los medios de comunicación, y los medios de comunicación tienen en el 2023 un 37%, que también es bajo. Claro, bastante Es baja. bastante bajo. Habría que ver cómo está ahora y habría que ver, ese, por ejemplo, es un debate que a mí me parece interesantísimo que podríamos darlo y que se debe debatir en un foro. ¿Por qué se cree que un 37% únicamente, digo yo, los medios de comunicación en esos momentos tuvieron una calificación baja en relación al promedio de América Latina? En conclusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, las elecciones como sistema democrático también tienen muy bajo, tienen 26%. El 26% es bajo cuando un ciudadano es preguntado qué le parece a usted de las elecciones como sistema de refrescamiento democrático, de fortalecimiento democrático. Solo el 26% le parece adecuado, que es así. Y eso obviamente va de la mano, pienso yo, esos son datos que hay que leerlos en colectivo, ¿no? Hay que leerlos de esos versus el porcentaje que tienen los partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos tienen un 14% y las elecciones perdón, el producto de las elecciones, evidentemente el proceso eleccionario decae también porque los ciudadanos no confían en los políticos. Y en términos de, sí, Ahora, Ruth, ahí sí la reflexión que le proponíamos al inicio, porque esta baja fe en la democracia, en esta opción por el golpe de Estado en términos de una corrupción galopante en nuestros países, en el país, llama muchísimo la atención. Esta generación no vio pues lo que sí sucedía en los años 50, 60, 70 en nuestro país, donde ahí con mucha facilidad ante la fe, ante la democracia, que vengan los militares y quizá las dictaduras de los años 70, particularmente la del general Rodríguez Lara, sí que fue una alternativa en todo sentido frente a una democracia desgastada. Pero si no hemos visto, si este país no ha visto, si estas generaciones no han visto
un gobierno de facto desde entonces. ¿Por qué esa elección? Más bien aquí lo que se ha visto son gobiernos pseudo-democráticos, autoritarios, como el que hubo en Venezuela con el general Chávez, con el coronel Hugo Chávez, que difícilmente pueda ser una opción elegible para cualquiera, ¿no? Y yo le agradezco que haga esa pregunta porque este es un comentario que a veces puede resultar impopular, pero que yo lo hago siempre cuando hablo, estoy diciéndolo más bien dicho, siempre cuando hablo de esta aceptación de las Fuerzas Armadas o de más del 95% y de esta más del 60% de la ciudadanía que dice sí, y yo estaría de acuerdo en que se dé un golpe de Estado. Y yo creo que eso es algo que hay que debatirlo profundamente, rescatando lo que usted dice, rescatando la memoria histórica, de la cual están desprovistos las nuevas generaciones y que además son, pienso yo, que son criterios sustentados en lo que se está viendo en los ejemplos regionales, digamos, en respecto a cómo, por ejemplo, en El Salvador se dice que se ha eliminado totalmente el crimen organizado con estas intervenciones fuertes, digamos, con un gobierno que apela y que gobierna prácticamente con las Fuerzas Armadas. Digamos, ese es una versión positiva, pongámosle positiva, entre comillas, por favor, pero también tenemos la otra versión negativa, que son los gobiernos autoritarios de Nicaragua y los gobiernos autoritarios de Venezuela, que también como surgen a propósito de una presencia militar importante en cuando en su momento de inicio tuvo una aceptación política, digamos, una aceptación ciudadana importante, porque no podemos negar que en el momento que Hugo Chávez sube al poder, él lo hace porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas con un porcentaje altísimo y en esos momentos la ciudadanía lo respalda por las circunstancias específicas que vivía Venezuela en ese momento. Pero no podemos dejar de pensar cuál es la Venezuela y el estado de la Venezuela de hoy. Entonces, yo creo que un debate que hay que dar en este momento es, ¿qué es lo más conveniente para la democracia? Afianzarnos en un proceso en donde necesitemos necesariamente las fuerzas del orden o de las fuerzas armadas para poder tener más o menos un orden establecido, o si más bien el reto es construir una propuesta democrática 100%, en donde obviamente sea la democracia la que dé las soluciones a los grandes problemas del país como debería ser. Y yo, como demócrata que soy, a mí me gusta la segunda opción. Me parece que el esfuerzo que debería hacerse es, si bien es cierto, nos han ayudado y saludamos esa ayuda, porque si no, no hubiéramos podido salir de donde estamos, pero sí creo que es importante también empezar a trabajar una visión democrática sobre un país con equidad, con justicia, pero sobre todo libre de corrupción y con un compromiso ciudadano de apoyar los procesos de destape de los sistemas de corrupción, pero sobre todo con un compromiso político de quienes quieran estar y llegar a la presidencia de la República, de construir una institucionalidad que no es fácil, pero además tomar decisiones como la que le voy a mencionar. A mí me parece que los datos del APO nos ponen frente a una disyuntiva y nos ponen desnuda la situación del Ecuador en relación de que necesitamos repensar el sistema democrático ecuatoriano que tiene su base en una constitución que no apoya específicamente la proliferación, el refuerzo de una democracia plena, sino que es hiperpresidencialista, es un poco defectuoso en algunos temas y que además existe un Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para nada y un sistema de partidos que hay que reformar. Si es que Eh, existe en largo plazo una persona o un líder en el país que proponga una construcción de un sistema democrático alrededor de eso, creo que podríamos bajar y componer estas cifras, pero eso es primero materia de un debate, otro debate en otro momento, pero sobre todo además eso es bastante complejo y requiere un compromiso a largo plazo, a mediano plazo y claro, quizá también un proceso de unidad política que plantee esos temas a largo plazo, Sin ¿no? duda alguna, necesitamos tiempo para aquello, es lo que menos tenemos en estos momentos, Sí, estimada Ruth, pero no quisiéramos terminar esta entrevista sin mencionar
que el barómetro tiene algunas cifras importantes dentro de temas sociales y temas de derechos. Por ejemplo, en este día, me parece que en el barómetro se establecen quiénes son más corruptos, si las mujeres o los hombres, si la mujer manejaría mejor la economía. Por favor, si nos puede detallar eso. Sí, en los temas respecto a los derechos de las mujeres son interesantes, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta que en el Ecuador, por ejemplo, el aborto por violación está aceptado, esto fue, digamos, aceptado. Entonces, la pregunta que se hizo fue en relación al aborto cuando la madre está en peligro, cuando la salud de la madre está en peligro. Y el 51%, 52% de la población dice que sí, que estaría de acuerdo. Sin embargo, desde mi punto de vista todavía es bajo. Como mujer le estoy hablando, me parece que solo un 52% piense eso cuando se habla, por ejemplo, del caso en que la vida de la madre está en peligro, versus un 48% que dice que no. Habla también de un camino ahí por hacer respecto de los movimientos de mujeres, porque me parece que es fuerte, 48% que no esté de acuerdo me parece bien alto en un contexto en donde el aborto por violación está aceptado. Por otro lado, es importante algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Fíjese usted que se hace una pregunta respecto de qué le parece o si estaría de acuerdo a usted en apoyar las protestas de grupos que defienden los derechos a las mujeres. Un 51% dice que sí estaría de acuerdo, que sí apoyaría. Pero cuando se hace exactamente la misma pregunta y solamente se adiciona si usted aprueba el derecho a protestar de grupos que defienden los derechos de las mujeres, llamados por grupos feministas, cae este 51% a 32%, lo cual evidencia un desgaste del término feminista o feminismo, el término ante la opinión pública en general. Yo creo que eso también deberíamos entrar a un debate profundo sobre qué es lo que está pasando para que esté sucediendo esto. Ahora, sí es importante el tema de la participación política de las mujeres. 3 de cada 4 personas dicen que no les importa si los políticos son hombres o mujeres, si es que hacen un buen trabajo. Eso creo yo que digamos que es bueno porque de alguna manera se entiende que la ciudadanía está ubicando a la participación política de la mujer como una opción válida en términos de sacar adelante el país. Y finalmente, con respecto a las minorías sexuales, hay otros dos cifras que a mí me han llamado la atención. Sabemos que el derecho de casarse en parejas del mismo sexo es un derecho consagrado y ya está aprobado. Sin embargo, hemos visto una baja del porcentaje de la ciudadanía que sigue apoyando a esta práctica. En el 2021, el 2021, el porcentaje era mucho más alto. Ahora el porcentaje es 26%. Ha caído 5 puntos de anteriormente, lo cual también habría que ver a qué se debe esto. A una corriente conservadora quizá, que aun cuando ya existe el matrimonio igualitario, está pensando que ya no piensa que está bien, sino que ahora piensa que no apoya. Y por otro también, con respecto a la igualdad de derechos para las minorías sexuales en general, anteriormente teníamos un 50%, ahora ha decaído 4 puntos, que es un 46% sobre la igualdad de derechos. Es decir, ha habido un retroceso, digamos, al menos en el pensamiento, en el apoyo de la ciudadanía respecto a esta ganancia de derechos. Y eso creo yo que es complicado, es complejo y que amerita y debe ser debatido y debe ser analizado por qué se ha llegado a esa situación. Y con eso nos quedamos, estimada Ruth. Muchas gracias por este detalle, por estas cifras, por estos reportes que sin duda implican un debate profundo en el país. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y feliz Muchas día de las gracias. mujeres. Hasta luego.